Continuamos en Identidad y siempre agradeciendo a Editorial El Ateneo que nos manda los últimos libros que han sido editados. En este caso vamos a conversar con la doctora Teresa Torralba, que hizo este libro tan bonito realmente, Upgrade Cerebral. Hablan sobre todo la parte, cómo debemos aplicar la parte ejecutiva en la mente. Bueno, la verdad que vamos a conversar con ella porque es muy interesante. Hola Teresa, muchísimas gracias por recibirnos primeramente, por tu tiempo. Un placer, muchísimas gracias a ustedes. Un placer estar con ustedes. Bueno, tenemos para presentar este libro tan lindo, Upgrade Cerebral, una temática muy interesante. Yo hace muy poquitos días que lo recibí de la editorial El Ateneo, que siempre le agradecemos, y realmente es una temática diferente, o por allí, en tu caso que sos psicóloga, sos doctora en medicina, te tomaste el tiempo para investigarlo. Me llamó muchísimo la atención. ¿Por qué elegiste esta temática? Bueno, el libro en sí es como la compilación de muchísimos años de investigación y de estudio sobre los llamados lóbulos frontales, ¿no? Nuestro cerebro se divide para su estudio en diferentes lóbulos, como todos bien sabemos, pero los lóbulos, es el lóbulo frontal, lóbulo temporal, lóbulo parietal y lóbulo occipital. Los lóbulos frontales de nuestro cerebro, que son los que están justo como detrás de nuestra frente, son como los comandantes en jefe de lo que sucede en el cerebro. Yo durante muchísimos años hice investigación sobre las patologías o las enfermedades que afectan estos lóbulos frontales y después de a poco, a medida que uno, no sé, va teniendo como mayores conocimientos y cómo trasladar lo que uno hace en investigación a la vida cotidiana de las personas, ya hace tiempo que tenía ganas de bajar lo más al llano posible para el entendimiento de todos nosotros, de mis hijos, de mis padres, de las personas que no son científicas, Claro. cómo podemos potenciar específicamente las funciones ejecutivas que se dan en esta parte del cerebro, justamente, ¿no? Claro. Entonces, el objetivo último de este libro es encontrar una manera sencilla de explicar cómo nuestros lóbulos frontales, nuestras funciones ejecutivas, que después te cuento un poco de qué se tratan, ¿no? Pero que estas funciones ejecutivas son nuestro comandante en jefe y son las que de alguna manera rigen nuestra conducta. Entonces, ¿cómo podemos aprovecharlo? ¿Cómo podemos potenciarlas? Claro, y me gustó mucho el prólogo que escribiste, es cuando vos en tu reunión de amigas dijiste, a ver, ¿qué opinan o qué piensan el significado de ejecutivo? Y tenés mucha razón, porque uno habla de ejecutivo, habla de empresa, de ser eficaz, eficiente, y no, vos estás hablando de ejecutivo, de ejecutar, de trabajar nuestro cerebro, por ese lado yo lo tomé, ¿no es cierto? Bien, sí, bueno, sí, fue como muy graciosa esa anécdota, porque bueno, está basada en la realidad absoluta, donde nos peleamos todos porque no se entendía bien, primero qué se definía como ejecutivo, si era bueno o no era bueno, y qué pasaba si no lo eras. Entonces, yo en realidad el término ejecutivo lo relacionamos desde la neuropsicología, potenciar aquellas funciones que tienen que ver con la organización, la planificación, el llevar a cabo ciertas acciones, pero también el llevar a cabo el plan de vida que uno quiera llevar. Claro. Ser ejecutivo no significa trabajar 48 horas y no tomarse vacaciones y ser una genia en tu empresa. Para eso puede ser ejecutivo, digamos, en las tareas, pero en definitiva, en el plan de tu vida, donde tiene que entrar este equilibrio entre lo emocional, lo laboral, lo familiar, ahí no sé si uno está siendo muy ejecutivo. Entonces, yo traté de incluir y de alguna manera proponer un término donde ser ejecutivo tiene que ver con llevar adelante el plan de vida que vos querés llevar. Claro. Y que no tiene que ver con las empresas y que no tiene que ver con tu trabajo, tiene que ver con tu vida, al revés. Con tu vida, claro. Ah, bueno, y hablas de cerebro ejecutivo y también me llamó la atención donde sí, las funciones frías del cerebro, las funciones calientes, también eso está muy llamativo, ¿no? Porque cómo lo subdividiste. Está muy bueno eso. Claro, Explicarle a la audiencia cuáles son las funciones frías y cuáles las calientes. claro. Uno siempre en general cuando pensamos en ejecutivo lo asociamos al término popular, ¿no? De ser muy eficiente y de llevar adelante las tareas, de planificar, de organizar, etcétera. Y esas hoy son las llamadas funciones ejecutivas frías, es decir, todas aquellas que tienen más que ver con lo racional, ¿no? Pero también en este lóbulo frontal se asientan funciones ejecutivas que son calientes y que en realidad la característica que tienen, que son la empatía, ponerse en el lugar del otro, el reconocimiento de las emociones,
la toma de decisiones también, porque está bien afectada en cuanto a nuestras emociones, porque tomamos decisiones básicamente con una parte racional, pero con mucho de nuestras emociones. Entonces, todo aquello que tiene que ver con lo emocional también son parte de estas funciones ejecutivas que hay que entrenar, porque si solamente quizás podemos ser como muy exitosos en programar, en proyectar, en hacer, pero si tenemos dificultades en las conexiones sociales, en poder entender al otro, en poder entendernos a nosotros mismos, saber lo que necesitamos, cuáles son las emociones, qué estamos sintiendo, si no logramos esa mejor conjunción entre las funciones ejecutivas y frías y calientes, probablemente no seamos tan exitosos en aquello que querramos ser, ¿no? Yo insisto, nada de esto tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con el plan y la organización de nuestra vida. Ujú. En todo esto que nombraste, son algunos de los factores en el cual se enferma la mente, ¿no es cierto? Si no los tenemos activados, no los tenemos, es así, ¿no? En realidad es algo así. En algunas patologías, es decir, algunas condiciones médicas o psiquiátricas y neurológicas que afectan nuestro cerebro, de alguna manera se ven disminuidas estas funciones. Entonces, por ejemplo, muy frecuentemente escuchamos personas que tienen trastornos por déficit de atención, o Ujú. personas que tienen un trastorno bipolar, o que sufren o han tenido un traumatismo de cráneo o epilepsia, es decir, todo aquello que atañe al cerebro. Pensar que todas las enfermedades, o sea, es difícil que alguna enfermedad no esté involucrado el cerebro, digo, porque el cerebro es el comandante en jefe también de todo el resto de nuestro cuerpo, pero enfermedades cerebrales específicas, neurológicas o psiquiátricas, van a afectar también el buen funcionamiento ejecutivo. Entonces, cuando yo soy neuropsicóloga y trabajo mucho en la clínica, más allá de la investigación, uno ve el sufrimiento en estas patologías de el no poder organizarse, el no poder planificar, el no poder lograr su objetivo o no poder relacionarse bien con la gente, no poder formar una familia o tener dificultades en entender lo que a uno le pasa. En todas estas patologías que afectan el cerebro, es muy común que el funcionamiento ejecutivo se vea disminuido y hay que entrenarlo, porque como todo y con la excelente noticia de que el cerebro es plástico, nosotros todos podemos entrenar nuestro cerebro para que sea mejor en aquella función que queremos. Claro, nos podemos entrenar. Sí, vi que en una parte decías desafíos para entrenar nuestro cerebro. Por ejemplo, usar Sí, agenda, era alguno de esos que me acuerdo, no usar la calculadora, todas esas, que por ahí se relaciona con todas las habilidades cognitivas que tanto se hablan después de esta pandemia, ¿no? Que claro, sí, se han sí. perjudicado nuestro cerebro en ese sentido. Generalmente la gente mayor. Absoluta, sí, no solo la gente mayor, Ah, todos hemos sufrido un impacto con la pandemia. El impacto más importante de la pandemia en sí ha sido el impacto emocional, y el impacto emocional que creíamos que iba a ser muy alto en las personas mayores fue menor que en las personas jóvenes, es decir, los jóvenes sufrieron mucho más el impacto emocional que las personas mayores, aún sin ser el target de la enfermedad, es decir, los jóvenes sabían que más allá de que tuvieras COVID o no, igual no corría riesgo tu vida. Sin embargo, los adultos mayores sabemos que esto no fue así, pero bueno, son más vulnerables y tenían necesidades diferentes los jóvenes que los adultos, y estos jóvenes, la gente joven, los adultos jóvenes, todos nosotros hemos sufrido fuertemente desde el punto de vista de la salud mental. Y claro, esto impacta directamente sobre nuestro funcionamiento ejecutivo, claro. porque el estar triste, el estar ansioso, no solo Liliana, las patologías, digo, si yo digo, yo no tengo trastorno bipolar o no, yo no tengo ninguna patología cerebral, entonces esto no me atañe. No es así, porque si yo estoy nerviosa, si vos estás ansiosa, si vos estás muy estresada durante mucho tiempo, te pasa lo mismo a vos esto. Disminuye el funcionamiento ejecutivo, tanto las funciones ejecutivas frías, que son estas más racionales, como las funciones ejecutivas calientes, y mi vida empieza a descuajeringarse, ¿no? Entonces, Claro. por eso yo creo que el objetivo último de este libro fue que, más allá de que el título es Upgrade Cerebral, realmente lo que yo trato de escribir durante todas esas páginas es cómo potenciar, estemos donde estemos, en el lugar que estemos, tengamos patología o no, tengamos alguna condición, estemos atravesando cualquier situación, cómo podemos potenciar eso que lo tenemos en nuestro cerebro, que son las funciones ejecutivas frías y calientes, con el objetivo de lograr un mayor bienestar, porque después en los capítulos finales del libro hago mucho hincapié en cómo el funcionamiento ejecutivo impacta en nuestro bienestar, es decir, cómo planificar tener la mejor vida que yo quiero tener y aumentar mi nivel de bienestar, y cómo el Exacto. funcionamiento ejecutivo
impacta en ser resiliente, que lo necesitamos, porque la vida necesita de resiliencia. Sí, 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 justamente la resiliencia que vos hablás, que lo dividís en la psicológica, la emocional, que todo tiene que ver eso de volver a que reencontrarse, rearmarse y bueno, tratar de salir de esa situación, que creo que pasa mucho en lo económico también, a la gente por ahí tiene que hacer, nos ha pasado cambio, ¿no? Esa resiliencia, esa palabra que están usada en los últimos años. Sí, tal cual. Hemos aprendido mucho de resiliencia en estos años porque antes se asociaba a situaciones más extremas, ser resiliente, ¿no? A la gente que sobrevivió de la guerra. Tal cual. Hoy en día la resiliencia tiene que ver con sobrevivir y salir fortalecido de algún evento como fue la pandemia. Entonces todos tuvimos que usar nuestros recursos cognitivos, nuestros recursos emocionales en pos de poder, de alguna manera, reorganizar nuestra vida en función de lo que nos pasó a todos, ¿no? Y algunos son más resilientes, otros son menos resilientes, porque eso es cierto, no todos somos iguales, pero sí sabemos que la resiliencia se entrena, que hay factores que están vinculados con la resiliencia que si uno los entrena, termina estando más preparado para las adversidades. Claro, exacto. También hablaba, bueno, sabéis, en las funciones calientes también está una muy importante que es la toma de decisiones. Si yo te pregunto, ¿con qué parte del cerebro tomamos decisiones? Y también hay una parte que me llamó la atención, que hay dos formas, sistema 1 y sistema 2. Uno, tomamos las decisiones intuitivamente y la otra, el sistema 2, como que tomamos las decisiones ya pensándolo, ¿no? A ver si me Exacto. las podés contestar lo más sintético. Te das Sí, cuenta bueno, que es en la toma. lo fui leyendo, Teresa. Sí, Me ya veo que haces apasionó un el tema este, me trabajo encanta. muy minucioso. Bueno, qué suerte, me alegro mucho que te haya gustado Sí, y sí, a mí me que se gustan haya todos estos temas. entendido, porque, claro, pero bueno, es todo un desafío bajar del lenguaje científico a la vida cotidiana para que todos lo puedan aprovechar, ¿no? Exacto. La toma de decisiones se asocia principalmente con los lóbulos frontales. Estos, como que te digo, lóbulos que están justo detrás de nuestra frente, que son como los encargados de estas funciones ejecutivas y una de ellas es la toma de decisión. Pero no solo los lóbulos frontales, sino que también todo lo que está vinculado con la emocionalidad, con las emociones, también se relaciona, o sea, se activa cuando uno toma decisiones. Y acá viene la segunda parte de la pregunta. Lóbulo frontal, tomas de decisión más racional, este sistema 2 del cual vos hablabas, y emociones, toma de decisión sistema 1, porque sabemos que gran parte de la toma de decisiones se vinculan, por un lado, con tomar una decisión más intuitivamente, basado en nuestra propia experiencia, donde eso genera una autonomía, una economía de recursos cerebrales, porque el cerebro lo hace en piloto automático, y después, dependiendo de las circunstancias, se activa un sistema 2, que es un sistema donde en realidad el lóbulo frontal, encargado de la parte más racional del problema, tira las alternativas y ahí está la clásica como resolución de problemas que conocemos, ¿no? Bueno, ¿cuál es el problema? ¿Cuáles son las diferentes soluciones que tengo? ¿Cuál me conviene? Pros, contras, y ahí tomo Analizarlo la decisión. a través de Analizarlo. análisis. También en una parte hablaba sobre una palabra que por ahí uno la dice así rápidamente, qué cosas hacer para el bienestar y qué cosas no tenemos que hacer para el malestar, porque ahí viste que por ahí uno no le da importancia a ese malestar. Y, bueno, nombrarlos vos, porque lo fuiste nombrando, estaba muy, muy claro también, ¿no? ¿Qué cosas tenemos que hacer para estar bien y qué cosas no tenemos que hacer para estar mal? Claro. Bueno, ese capítulo o esa parte que es bienestar o malestar, justamente lo que traté de hacer es hacer hincapié en cómo nuestro funcionamiento ejecutivo también tiene que encargarse de prestar atención a aquellos estímulos que nos hacen bien y por otro lado atender para poder descartar aquellos estímulos que sabemos que nos hacen mal. Y ahí yo le puse con el juego de palabras de malestar. Lo que nos hace bien, o sea, cómo aumentar el bienestar, son algunas cosas que son de bastante sentido común, pero que está bueno puntualizarlas porque a veces uno se olvida de ellas, ¿no? El bienestar, aumentar el bienestar tiene que ver primero con, por supuesto, el cuidado físico, hacer ejercicio físico y cuidar nuestro cuerpo, o sea, una buena alimentación, ejercicio físico, salud emocional, es decir, estar Bien emocionalmente. en control de nuestras emociones y si no lo estamos, pedir ayuda
Los contactos sociales, sabemos que en las relaciones interpersonales, o sea, somos seres sociales, tenemos un cerebro social y no hay nada que le haga mejor a un cerebro que otro cerebro. O sea, y para aumentar nuestro bienestar se sabe que necesitamos tener algunas relaciones sólidas y significativas. No hace falta tener 400 millones de amigos, pero hace falta seguro tener 3 o 4 personas con quien uno pueda sentarse a contarle lo que le pasa en serio. Claro. O sea, ese es un factor muy importante, tener por lo menos, la literatura dice que por lo menos uno, pero bueno, yo agrego, ¿no? 2 o 3 personas donde uno realmente familia o amigos, donde uno pueda contar con ellos. Y luego, Escuchar y que te sí, escuchen. Sí, las dos, no ser de ida y vuelta. las dos, siempre de ida y vuelta, pero con quien uno sienta que pueda realmente abrirse de corazón, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando y qué está sucediendo y escuchar un poco las respuestas del otro? Y por otro lado, sabemos también que el proyecto o tener un sentido en nuestra vida hace también aumentar los niveles de bienestar. Las personas que le encuentran algún sentido, o sea, tienen proyectos, pero que exceden lo personal, exceden el venderle el libro, exceden atender pacientes y mi trabajo cotidiano, exceden no sé, mi línea de investigación que estoy haciendo, sino que estoy teniendo un proyecto o algo que me excede a mí y que es para todos, encontrarle este sentido a la vida, que puede ser a través de la religión, a través de la espiritualidad o como sea, pero entender que somos parte de algo mayor, eso aumenta notablemente el bienestar. Claro. Entonces, como factores así más claves serían la salud emocional, los vínculos sociales, tener un proyecto, propósito de vida y, por supuesto, hacer el ejercicio físico y los desafíos cognitivos necesarios, ¿no? Que mi libro también hace mucho hincapié en eso, porque yo soy neuropsicóloga y sabemos que si uno tiene desafíos, algo que le cueste, eso estimula y hace que nuestro cerebro funcione mejor. Entonces, nunca dejar, no importa la edad que tengamos, nunca dejar de tener desafíos intelectuales. Intelectuales, eso ayuda muchísimo. Bueno, la verdad que es apasionante este libro, se lo vamos a recomendar porque es para tener, además, como vos decís, está en muy buena terminología, muy clara, muy llevadera, o sea, como que yo te digo que me atrapa cada vez que y sigo, ¿viste? Además que vos das, como yo te decía, casos de tus pacientes, en algunos casos, y bueno, los vas explicando y los vas analizando. Eso es fabuloso también. Por último, te pregunto como psicóloga, después de esta pandemia, bueno, de estos 2 años, ¿crecieron muchas patologías? ¿Quedaron muchos traumas en la gente, en todas las edades? ¿Tenés más pacientes, más problemáticas? Sí, sí, el mayor inconveniente que o el mayor impacto, como te dije hace un ratito, fue en la salud mental, por lo cual psicólogos y psiquiatras estamos todos llenos de pacientes, lamentablemente. Por un lado, porque realmente en los jóvenes se sabe que el impacto fue altísimo y que entonces no es que se provocaron nuevas patologías, ¿no? Sino que las patologías que estaban latentes requirieron de mayor atención y Claro, las personas que no tenían un diagnóstico igual salieron a pedir ayuda para no caer en una patología, ¿no? claro, Entonces, por un lado, por el otro, en toda la población aumentó la demanda de psicoterapia y de psiquiatría. claro. También aumentó el consumo de alcohol, así que también esa es otra problemática que es muy general, ¿no? El tema de las adicciones. Así que, y además hay secuelas del COVID, ¿no? Sí, También aparecen quienes consultan porque han tenido COVID y hay ciertas secuelas, algunas sí. neurológicas, motoras, otras psicológicas, cognitivas, yo como soy neuropsicóloga recibo a todos quienes dicen yo ya no soy la de antes, no me acuerdo de nada, estoy más inatenta, puede haber sido el COVID y nosotros estamos haciendo una investigación justamente al respecto, ¿no? Para ver cuáles son en realidad los efectos Sí, sí. cognitivos del COVID. Yo creo que todos los profesionales tienen que como reestudiar y actualizarse y estar viendo todos los días un caso diferente y estudiarlo ahora, porque realmente no se sabía qué secuelas podía dejar, ¿no? Es así de tal cual, tal cual. Tal cual, Teresa, tal muchísimas cual. gracias por tu tiempo. Por ahí en otro momento Bueno, un estamos en placer, ¿eh? contacto y lo que vos necesites, ¿eh? Bueno, muchísimas Gracias por estar en gracias. Que estés muy Identidad. bien, Un Liliana. besito grande. Adiós. Chau, chau.